Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, antes que nada, nobleza obliga. Expreso mi sentimiento de gratitud a todos a quienes hicieron posible esta charla y de manera muy especial a don Jaime Enrique Michel Velasco por su amable invitación, a la gestión de don Arturo Uribe Avín, porque pues al final se pudo conseguir esta posibilidad de charla. Y desde luego también a mi querido maestro y amigo don Adalberto Ortega Solís, porque sabía que estaría pendiente de lo que iba a decir. Quisiera comenzar contextualizando el tema, diciendo que las pensiones de seguridad social no son un tema nuevo. Las pensiones surgen hacia finales del siglo XIX en Alemania y fueron desarrollándose a lo largo del siglo XX. Estos sistemas protectores de la sociedad han sido considerados por muchos como un constructo jurídico genial para satisfacer a la cabalidad del objetivo clave y razón de ser de los derechos humanos, lograr la dignidad existencial de los individuos. Y no se queda la seguridad social solo en materia de pensiones, también en materia de salud y de prestaciones sociales. Pero era indispensable tener sistemas así porque al principio la clase obrera estuvo muy desprotegida, sobre todo en la época de la primera revolución industrial, y que luego se dieron poco a poco, a través de luchas sociales, un desarrollo hacia lo que sería luego llamado el derecho obrero, y de ahí, de esas dos cuestiones, surgen luego el tema del derecho del trabajo. Sin embargo, habemos quienes sostenemos, teóricamente al menos, que la seguridad social no es un apéndice del derecho del trabajo, por la sencilla razón de que la seguridad social es de otra naturaleza jurídica distinta. Y lo he dicho en muchos foros. Pareciera siempre que la seguridad social es el cabuz del tren, pero muchos no piensan ahora eso, sino por el contrario, que ahora va atrás el derecho laboral y que primero debería de ser la seguridad social precisamente por la temática de los derechos humanos. Luego me explicaré por qué estoy diciendo esto. De alguna manera, la seguridad social, digamos que es clave para lo que antes conocíamos como el estado de bienestar, que explicado con mucha sencillez, se trata de un sistema político-económico mediante el cual el Estado Nacional proveía equidad a sus habitantes, garantizándoles un mínimo de alimento, de vestido, vivienda digna y los medios necesarios para acceder a la sanidad básica para el individuo y a quien dependiera económicamente de él. ¿Por qué? Por una razón simple. No se trata de un derecho individual, se trata de un derecho colectivo, porque al estar inscritos, por ejemplo, al Instituto Mexicano del Seguro Social, también queda afiliada a nuestra familia dependiente económica, lo cual ayuda al núcleo social básico que es la familia, ¿sí? Este estado de bienestar se consolidó, hay que recordarlo, porque en las épocas de emergencia es cuando más potente se vuelve la seguridad social. Se consolidó tras la llamada Gran Depresión de 1929, un fenómeno económico ocurrido tras la conclusión de la Segunda Guerra Mundial en 1945, que terminó de consolidar a ese estado de bienestar. ¿Quién fue el creador del primer seguro social del planeta? Bueno, fue un alemán, Otto von Bismarck, que se le llamaban el canciller de hierro, quien pensó, ojo con lo que voy a decir, en crear el medio más perfecto de control social
control social, no era la hermanita de la caridad, no era Teresa de Calcuta, ¿sí? De control social para mantener a la población trabajando y produciendo en paz. Esa era la idea de Bismarck. Bismarck, un luchador social, también fue un estadista genial, que lamentamos que por ahora pues no existan gente como ello, pero con una sola frase voy a resumir el pensamiento de Bismarck. Él dijo, al defender su proyecto del primer seguro social del planeta en Alemania, ante el Parlamento alemán, por caro que parezca el seguro social, resulta menos gravoso que los riesgos de una revolución. Si nosotros ahorita termináramos con los seguros sociales, habría una revolución. No lo dudemos, ¿eh? El punto aquí es que sabía Bismarck que tenían que voltear a ver a los de abajo antes que los de abajo se voltearan en su contra. Por eso tenía este sistema de seguridad social muy en mente y pudo convencer al Parlamento alemán porque había siempre muchas dudas. La seguridad social siempre, desde que nació hasta los tiempos actuales, ha sido un tema muy polémico y por desgracia muy poco conocido e investigado. De tal suerte que la idea de fondo no fue otra más que darle al pueblo alemán asistencia, pero no caridad. Ojo con esto, asistencia, sí, pero no caridad. Nunca pretendió vencer o convencer ni a los patrones ni a los sindicatos. ¿Por qué? Porque ambos grupos quedaban perfectamente protegidos, o si no, adecuadamente protegidos y satisfechos con que el Estado respondiera cuando más les necesita el individuo, el grupo social, ¿no? Entonces, sabemos que cada uno tiene su propia naturaleza. Unos generar dinero con su industria, su empresa, los operarios obtener un mejor nivel de vida, pero de ahí surge el principio de responsabilidad social de los seguros sociales que nos libra, por ejemplo, en el país de que paguemos riesgos de trabajo. Al quedar asegurados nosotros como patrones, yo también soy patrón, como también soy trabajador, con eso quedamos relevados de todo tipo de responsabilidades por esa clase de siniestros. O sea, la idea era velar por la prosperidad del pueblo. Y precisamente para cuidar al país y proteger al pueblo, que es al final pues, el auténtico soberano, me parece que Bismarck tuvo una perspectiva de asegurar el bienestar tanto de las clases patronales como obreras, dándoles la palabra clave de todo esto, la certeza jurídica, la certidumbre jurídica plasmada en ley de que el Estado, a través de los seguros sociales que crea exprofeso para brindar este servicio público, les atendería y costearía solidariamente una serie de contingencias sociales a las que todos los seres humanos estamos expuestos a lo largo de nuestra existencia. Es obvio que el mundo es un lugar riesgoso y que los seres humanos, que somos frágiles por naturaleza, ya se habían creado para estos efectos de tratar de dar certidumbre, certeza, los seguros privados. La diferencia entre los seguros sociales y los seguros privados realmente es muy poca. Unos tienen fines de lucro y los otros no, pero son creados de la misma manera. Esto es, estableciendo las posibilidades, las probabilidades de riesgo y de mantener un equilibrio financiero. Sin ese equilibrio financiero no es posible tener un seguro social. Es como Las Vegas. Hay gente que dice que va a Las Vegas y gana. Yo creo que muchos de ellos nos mienten, ¿eh? Porque está estadísticamente demostrado que la casa nunca pierde. Pues los seguros sociales también están construidos de esa forma, como los seguros privados. Nada más que la diferencia es que en tanto que uno nos cuesta, y no poco,
y es un negocio, en el otro no hay lucro. Bueno, seguridad es aquí la palabra clave, ¿sí? ¿Por qué? Porque el trabajo le da sentido de pertenencia y de pertinencia a la vida de todos y a cada uno de los seres humanos, porque todo mundo trabaja. No todo mundo lo hace empleado, pero todo mundo trabaja. En México, 6 de cada 10 mexicanos que están en edad activo-productiva, la famosa PEA, la informalidad es del 60%, en tanto que el empleo formal lo es solo el 40%. Esto creo que hay que tenerlo ahora con la enfermedad de la COVID-19, porque algunos sí tienen que salir a la calle, porque o se mueren de hambre o se mueren de COVID. Ese es un gran tema, que no tiene que ver con el empleo ni con el trabajo. Aunque, insisto, no confundamos empleo con trabajo. Todo mundo trabajamos, todos, de una u otra manera, pero no todo mundo tenemos empleo. Entonces, lo que Bismarck, que manejaba él como de manera sensible, era mantener la paz social y quería, por ejemplo, el primer grupo de asegurados fue el ejército en Alemania. ¿Qué quería? Pues que ofrendaran la vida a los militares en las guerras que el país libraba, porque si morían, ¿quién se hacía cargo de la familia, de los dependientes económicos del soldado? Pues el Estado. Y si eran heridos o quedaban imposibilitados para trabajar, inválidos, ¿quién los protegería, por ejemplo, en el tema del cuidado de la salud? ¿Quién atendería a su familia a través de una pensión? Pues el Estado. Entonces, ¿quién es el garante responsable primario y final? El Estado mexicano, el Estado alemán en aquel tiempo, ¿no? Para mí, el gran impulsor de los seguros sociales fue Bismarck, ¿sí? Todo esto, me parece que si en materia de pensiones el Estado no puede sacar adelante un sistema realmente digno, pues nadie podrá, y nadie podrá sostenerlo, porque la seguridad social nunca ha sido gratuita. Siempre, desde el principio, en finales del siglo XIX, ha tenido un coste. Puede ser considerada cara y mala, pero gratuita nunca ha sido, Por eso a mí me llama mucho la atención el tema, por ejemplo, que hablen de las pensiones no contributivas. Es que el seguro social o los seguros sociales, ¿sí? Son como una especie de caja de ahorros en donde tú vas guardando dinero para cuando se necesite. Y lo hacemos de manera, un sistema solidario, en donde, como antaño se hacía, los trabajadores en activo pagaban a la generación que ya se había pensionado. Hoy en día, por el cambio de los fenómenos del empleo y todo eso, ya no es posible el anterior modelo de fondo común con prima media, ¿no? Que era un sistema solidario de reparto. Hoy tenemos, para irnos entendiendo, otro tipo de sistema, un sistema que es de capitalización individual, de cuentas individuales, que llamamos nosotros modelo chileno de pensiones. Pues bien, quiero llegar al punto. Hay otro gran actor que cambió radicalmente el tema de Bismarck. Y ese señor se llamaba William Henry Beveridge, director de la Escuela de Economía de Londres. Si ustedes buscan en el Internet y le ponen Plan Beveridge, les va a desplegar el documento. Es un documento trascendente, porque Beveridge adujo en el plan de su autoría que había gente con mayor necesidad de apoyo social que los empleados asalariados, por ejemplo. ¿Quiénes? Los niños o los ancianos, quienes estaban imposibilitados para laborar, todos debían de ser protegidos. ¿Cómo? De una manera universal. O sea, hacer un seguro social universal que fuera de todos y para todos. Y por eso
como es más fácil el cobro de los impuestos para el Estado, propuso que se cubriera vía impuestos generales, a manera de, digamos, de una solidaridad social forzosa, porque al final, pues era el Estado a quien le correspondía hacerle frente al problema y la organización del Seguro Social debe ser considerada como parte de una política pública para el progreso social y tenía que combatir lo que Beveridge llamaba los 5 grandes males de la sociedad: la necesidad, la enfermedad, la ignorancia, la miseria y el ocio. Esos eran la idea que tuvo. Y este plan Beveridge ¿cómo decirlo? Lo concibió para cuando terminara la Segunda Guerra Mundial. Entonces, fue en 1942 lo del plan Beveridge, y voy a México ya, aquí. La primera ley del Seguro Social que gestionó, por cierto, el presidente Lázaro Cárdenas, aunque le tocó a Manuel, al general Ávila Camacho sacarle adelante, en esa ley del Seguro Social de 1943 no se consideró el plan Beveridge porque terminaba de salir un mes antes y ya estaba hecha la iniciativa. Entonces, se tuvo solo como referencia al Seguro Social de Bismarck. La primera ley del Seguro Social se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 19 de enero de 1943. El país no estaba preparado para esto, pero fue una idea genial de Lázaro Cárdenas del Río. Realmente quizá un estadista fuera de serie, el estadista mexicano del siglo XX, aunque algunos también consideran a Porfirio Díaz, aunque no lo crean, porque también hizo su parte. Pero digamos que esos dos personajes son grandes personajes en este sentido. ¿Cuál es el problema de no haber considerado el plan Beveridge? Pues que en México tenemos actualmente no un sistema de seguridad social, sino un sistema de seguros sociales. Nada más un sistema de seguros sociales. Sobre todo, déjenme decirles, en la época de oro del pleno empleo de la seguridad, con seguridad social, allá por los años 70 del siglo XX, el estado de bienestar comenzó a declinar hasta entrar en una crisis existencial, pues debido a las políticas, ¿no?, que consideraban como un gasto insostenible e inútil, cito palabras que tengo yo, las fuentes, insostenible e inútil, que se tragaba recursos financieros como si fuera un barril sin fondo. Además, no pocos economistas argumentaban que el Estado ya tenía demasiados costos fijos para el crecimiento poblacional y de infraestructura. Esto me queda claro. El derecho evoluciona como evolucionan las sociedades. Por lo tanto, industriales, empresarios, clases ilustradas, exigían que los gobernantes y legisladores actuaran de inmediato para reducir las ayudas sociales, con la idea subyacente de que el Estado no interviniera más que en lo mínimo indispensable. Ellos querían, para decirlo en breve, más mercado y menos Estado. Cuando yo soy de la idea que ahora necesitamos más Estado que mercado, porque la seguridad social de pronto se convirtió en un nicho de mercado, en un nicho lucrativo de mercado. Ahí tenemos el caso de las Afore, pero vayamos por partes, ¿no? Eso hizo declinar mucho a los seguros sociales solidarios. Pero recordemos que en 1973, el 1 de abril del 73, sale la segunda ley del Seguro Social, que abroga la primera legislación. Y a pesar de que ya para entonces México había firmado una serie de convenios internacionales que con base al artículo 133 constitucional son parte de nuestra ley suprema de la Unión, de toda la Unión, así lo dice el propio artículo 133, bueno, pues se fueron
decayendo de una manera muy visible los seguros sociales. Pero la ley de 1973 de México fue considerada ejemplo en América Latina. Ejemplo. Tengamos en cuenta, primero, en la Constitución de 1917 por primera vez plasmados los derechos sociales. La educación, el tema agrario, el derecho laboral, la previsión social, que no la seguridad social, pero bueno. Luego, tengamos en cuenta también que en 1973 esta ley del Seguro Social mexicana sirve de ejemplo para todos. Pero cuando termina la ley de 1973, lo que ocurrió fue un tema muy complejo y delicado que he abordado en mi obra. El Estado empezó a abandonar su responsabilidad originaria y permitió que se adoptara en México un modelo previsional de capitalización individual, también conocido como modelo chileno o modelo de las Afore. Ese modelo, que fue impuesto en Chile en la época del general Pinochet, en 1981 comenzó a operar, y que fue concebido por Milton Friedman. Lo que Milton Friedman quería era tener un ahorro cautivo para que el país no pidiera empréstitos a los organismos internacionales, sino que ahí estuviera ese dinero y que él lo pudiera manejar a su libre albedrío, a su antojo, pues. En ese sentido, creo yo que comenzó el declive abierto de la seguridad social, porque esa reforma se hizo exactamente hace casi 25 años, en 1995, y fue aprobada por casi por todos o por todos los sectores, obrero, patronal, gubernamental. Nadie prácticamente se opuso. ¿Por qué? Porque dijeron, a lo mejor funciona el sistema de capitalización individual. Pues ocurre que no funcionó. Y tan no funcionó que, quiero decirlo, tiene una relación el asunto de que el Estado se haga cargo de esto, y lo voy a describir. Perdón, maestro, doctor, se le bloqueó el audio por alguna razón. No sé si me ayuda, por A favor. ver, Ya quedó. sí, Sí, listo. sí, ¿Okay? gracias. Hay un libro que recomiendo mucho la lectura a todo aquel que está interesado con el tema. Se llama El costo de los derechos. ¿Por qué la libertad depende de los impuestos? Es un libro de Stephen Holmes y Cass Sunstein, en donde Roberto Gargarella, el profesor argentino, lo presenta. Él dice, el libro que aquí presentamos constituye una pequeña joya de enorme importancia para quienes estén interesados en las relaciones entre el derecho y la política. El libro de Sunstein y Holmes sostiene un argumento en extremo relevante para los debates de la actualidad. Todos nuestros derechos dependen de los impuestos recaudados por el gobierno. Todos nuestros derechos. Eso significa que no es posible pedirle al mismo tiempo que la política reduzca los impuestos y nos dé garantía plena a nuestros derechos. En este punto, Roberto Gargarella también dice que no hay derechos ni de primera, segunda o tercera generación. Todos son derechos humanos. Y esos derechos humanos tienen el mismo valor. No es que sean o no más costosos. Tienen que atenderse todos esos derechos. Y el profesor argentino Juan González Bertomeu me dice a mí una frase que yo me gusta decirlo siempre cuando tengo la oportunidad. Dime cuántos impuestos te cobran y cómo se gastan, ¿eh? Y te diré qué derechos tienes. Ese es el punto. Si nosotros, por ejemplo, ahorita con la enfermedad COVID-19,
hemos perdido cerca de 2 millones de empleos formales, y hay más de 21,5 millones de personas sin trabajo. ¿De qué? A ver, ¿qué van a producir? Si no hay producción, ¿cómo vamos a cobrar impuestos? Y si no cobramos impuestos, bueno, ¿cómo vamos a salir del enorme bache financiero y económico que nos dejó el tema de la COVID-19? Que nos ha cambiado todo, ¿eh? Me hubiera gustado estar presente, pero estamos vía virtual. Entonces, todos estos derechos, esto es la parte clave para ir terminando mi exposición. La parte clave es que todos los derechos son perfectamente exigibles a los estados miembros de todos los pactos, tratados y convenios internacionales que están firmados en materia de derechos humanos. Y no hay allí ningún truco, ¿eh? Es que todos tenemos derecho a un nivel adecuado que nos asegure a nosotros y a nuestra familia. Así dice el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Derecho, acceso a la salud, a la vivienda, al alimento, al vestido, a todo. Pero también tenemos derecho, ahí lo dice el propio artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, tenemos derecho a seguros en caso de desempleo, comienza, que aquí en México no lo tenemos, pero también de vida, de vejez, de viudez, de orfandad, de ascendientes, de invalidez, etcétera. Y todo eso también viene firmado por México en el convenio 102, norma mínima de seguridad social, y siempre lo resumo en un solo artículo, el artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que dice, todos los habitantes de un país miembro tienen derecho de acceso a la seguridad social, incluso al seguro social. Vean el artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y entonces todos podemos exigir jurídicamente, a través de medios de defensa nacionales o internacionales, el acceso a la seguridad social, que es un concepto filosófico, por cierto, que es a donde queremos llegar, y también a los seguros sociales, que son el antecedente y el instrumento actual, el instrumento jurídico, ese sí, es un tema jurídico, seguro social, para poder exigir esos derechos. Yo les digo, ¿conocerán algo de esto que estoy comentando? Quienes armaron la propuesta presidencial del pasado 22 de julio en la mañanera, a mí me parece que no. Y yo creo que es necesario que todos hagamos un esfuerzo para intentar que quienes menos tienen, en realidad tengan siquiera un mínimo vital garantizado. Porque es el Estado el que es el responsable de este tema, ¿no? Yo constato con mucha tristeza que no haya principios jurídicos plasmados en nuestro artículo 123 constitucional acerca, sobre todo en el apartado A, acerca de la seguridad social. Si el IMSS fue creado con fundamento en la fracción 29 del apartado A del artículo 123 y dice, es de utilidad pública la creación de la ley del Seguro Social, la cual contendrá el riesgo de trabajo, enfermedades, maternidad, se acabó. Pero ¿cuántos seguros sociales hay en México? Pues es que el dato es sorprendente y tengo casi la absoluta certeza que muy poquitos lo sabrán. En México tenemos 54 seguros sociales. 4 federales, el IMSS y el Infonavit en el apartado A. El ISSSTE y el ISFAM de las Fuerzas Armadas Mexicanas
para los servidores públicos federales. Y hay 50 seguros sociales locales. Entre ellos, claro, el del estado de Jalisco, el IPEJAL. Y quisiera yo decirles, no saben cuántas veces he dicho y he escrito, y en todos los foros lo digo el mismo discurso, porque mis ideas no van a cambiar por el foro, de que es urgente que tengamos un artículo 123 bis que establezca los principios jurídicos y los objetivos que persigue nuestra seguridad social nacional. Sería la única manera de tener en norma constitucional un verdadero sustento. Porque si ustedes me preguntan, oiga, ¿es constitucional el que operen las administradoras de fondos para el retiro? Yo les diría que no carece de sustento constitucional. ¿Es constitucional que cobren a los trabajadores una comisión por administrarles sus fondos, pero sin asegurarles ningún beneficio? Y yo les diría que tampoco eso es constitucional. Y tan no lo es que la propia Organización Internacional del Trabajo ha establecido ya, busquen por favor en el Dios Google, a través del Dios Google lo pueden hacer ahora, ¿no? Un documento que se llama La reversión de la privatización de las pensiones, reconstruyendo los sistemas públicos de pensiones en los países de Europa Oriental y América Latina. Este documento proviene de la Organización Internacional del Trabajo. Algo que también muchos laboralistas ignoran. ¿Por qué la OIT, alguna vez me lo han preguntado en congresos internacionales, se arroga el derecho de opinar o de hacer las cosas en materia de seguridad social? Digo, porque la propia constitución de la OIT lo dice. Si ustedes localizan el documento de la OIT, la Declaración de Filadelfia, allí establece el compromiso de la OIT de darle seguimiento a la temática de seguridad social. Y esa Declaración de Filadelfia es previa a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, porque ahí se utiliza por vez primera el concepto seguridad social, seguramente por el tema de Beveridge, que también influye en ese tema. Seguridad social como objetivo y instrumentos, los seguros sociales. En esta reversión de la privatización de las pensiones, la OIT nos da 11 pasos a seguir y ya prácticamente con esto concluyo. Iniciar un diálogo social, conformar un comité técnico tripartito de reforma, promulgar leyes que definan las principales características del sistema, crear una entidad administradora pública de pensiones que garantice la gobernanza tripartita efectiva, transferir luego a los afiliados, transferir los recursos, establecer nuevas tasas de cotización, mecanismos de recaudación, crear la unidad o entidad encargada de la gestión de las pensiones a partir de entonces, clausurar a los otros entes que lucran con el tema de las pensiones. Este libro, que se llama precisamente como la charla que estoy haciendo, Las pensiones, el gran desafío pendiente de México, es un regalo que le hice no tanto a mis hijos, a mis nietos, porque vamos caminando a ser un país, es de Tirado Blanche, por cierto, y lo pueden encontrar en ebook, en versión electrónica, porque seguramente ellos van camino a la desprotección total y esto me parece obsceno a estas alturas. ¿Qué es la seguridad social en síntesis? Un derecho humano irrenunciable e inalienable. Es un servicio público especializado cuyo único responsable y garante final lo es el propio Estado mexicano, y un derecho social exigible al Estado mexicano. Si no, los seguros sociales no responden al Estado directamente, una responsabilidad del Estado, porque se trata de una disciplina jurídica creada precisamente para dar plena certidumbre o certeza jurídica a la sociedad, que puede ser reclamado por vía jurisdiccional, tanto a nivel nacional como internacional. Finalizo
diciendo que tuve la enorme fortuna de haber estudiado en una universidad pública. Esta universidad me formó con conciencia de clase y con clase en la conciencia. Y formo parte de una generación que sí tuvo a lo largo de su existencia el apoyo permanente de la seguridad social, donde nació mi familia. Pero me mueve a seguir trabajando porque la inacción y la inercia que yo estoy viendo me parece que es muy penosa para alguien que fue un país pionero en el tema de los derechos sociales. Les dejo la frase de mi autoría para meditar. Si la seguridad social no existiera, habría que inventarla. Y si la que tenemos ahora no nos sirve como debería serlo, y ahí está la prueba del COVID-19, entonces habrá que reinventarla. Urge reinventarla, pero hacerlo bien, si de verdad queremos salir adelante como país. Muchísimas gracias y quedo a la orden.